Un mundo descafeinado, oraba ahí el hermano que predicó. ¿Y qué razón tiene? Vivimos en un mundo descafeinado, light, un mundo de fachadas, un mundo donde las cosas tienen apariencia de, pero luego realmente resulta que no son. Y en medio de ese mundo light, descafeinado, donde hay cosas que parece que sí, pero luego no, donde hay mucha fachada y poco fondo, donde hay mucha estética y poca ética, en medio de todo eso, amados, tenemos la palabra de Dios, que no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno, en realidad es un libro eterno, y las verdades aquí contenidas sirven para todo tiempo, para toda edad, para toda circunstancia. Y qué bueno que en medio de un mundo tan light, descafeinado y todo el asunto, tenemos la palabra que nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este es el ancla que asegura la vida de nuestro barco en un mar turbulento. Este es el bastón que nos ayuda como peregrinos por el tortuoso camino de la vida. Este es el faro que alumbra el rumbo de nuestras vidas en medio de la oscuridad, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Y en medio de todo eso, de toda esta sociedad tan confusa en tantas cosas, ¿cómo sabemos, cómo descubrimos cuando uno es un cristiano auténtico? Hay tantas fachadas, tanta apariencia de... Resulta que en el tiempo de Jesús, cuando uno declaraba que era cristiano, teníamos la seguridad de que lo era, porque muy probablemente esa declaración traía aparejada una pena de muerte, porque en aquellos tiempos el único Dios al que se podía adorar era al César. Entonces, en aquellos tiempos, quien decía que era cristiano, uno tenía la seguridad de que realmente lo era. No es así en nuestros días. Todavía, y digo todavía porque los tiempos que se avecinan son complicados, todavía en Occidente el cristianismo es asumido, aunque esté siendo muy vapuleado y demás. Pero ¿cómo descubrimos hoy en día, en medio de un mundo de fachadas, de copias, cuando uno es un cristiano auténtico? María del Mar y yo, mi esposa, estudiamos en el IPSTE en Barcelona, allí nos conocimos, y cuando nos casamos, hace 24 años, resulta que estaban saliendo como ultimísima novedad los teléfonos inalámbricos. Algunos niños se asombran y cuando les decimos que antes los teléfonos del auricular a la base tenían un cable, y algunos niños dicen: ¿de verdad? ¡Qué cosa más rara! Pues hace 25 años salían como ultimísima novedad los teléfonos inalámbricos. Eran unos ladrillos impresionantes. Y compramos uno, pensando además que estaba a muy buen precio, porque era de la marca Panasonic. Hombre, más o menos una marca prestigiosa, ¿verdad? Total que lo compramos, el primer día funcionó bien, el segundo empezó a tener interferencias, al cuarto día aquello no sonaba, y entonces decidimos llevarlo a la tienda por la garantía. Tú sabes que cuando llevas un electrodoméstico, un aparato, hay que llevarlo en su embalaje original para que la garantía sea efectiva. De forma que cuando fuimos a buscar la caja del famoso inalámbrico, yo me fijé bien y resulta que no era Panasonic, era Panasonic. Era una pésima, pésima copia de un buen original. ¿Cómo descubrimos hoy en día cuando uno no es una fea copia del verdadero original que debe de ser Cristo en nuestras vidas? ¿Será que uno es un cristiano auténtico, hermanos, cuando asiste a la misa evangélica, fiestas de guardar y cumple con todas las o los rituales religiosos? ¿Ustedes creen que uno es cristiano auténtico por la asistencia a los cultos? No, ¿verdad?
¿Será entonces que uno es un cristiano auténtico? Hombre, cuando tiene un lenguaje que le caracteriza como tal. Hermanos, aleluya, amén, Dios les bendiga. ¿Ustedes creen que el lenguaje le hace a uno cristiano, hermanos? No, ¿verdad? Entre otras cosas, la palabra dice, y esto es duro, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es tremendo, porque eso de pronto puede querer decir que en nuestros medios habrá personas que tengan apariencia de, pero que realmente luego no lo sean. ¿Cuáles son los rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico? Vamos a esa palabra que ni es antigua ni moderna, sino eterna. Acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 17. Vamos a estar trabajando un texto importantísimo. Juan capítulo 17. El contexto donde se inserta este texto es dramático. Es un contexto absolutamente dramático. Esta es la última predicación de Jesús antes de cumplir su ministerio. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de cumplir con la obra para la que el Padre le había enviado. El contexto es que están en la última cena. Jerusalén, en la celebración de una de las 3 grandes fiestas anuales, se encontraba repleta de peregrinos que, venidos de todos los lugares, iban a participar de la fiesta de la Pascua, recordando la salida de Egipto y la liberación y todo el asunto. Y entonces Jesús tiene necesidad de reunir a sus 12 incondicionales para en el aposento alto participar con ellos en la última cena y dirigirles a ellos las últimas palabras antes de ser apresado, torturado y crucificado por ti y por mí. A veces vemos películas donde hay un señor que está en el lecho de muerte y reúne a su familia para pronunciar sobre ellos sus últimas palabras. ¿Ustedes creen que las palabras de alguien que está próximo a la muerte revestirán una importancia especial? Por supuesto que sí. Juan 17 se constituye en el testamento las últimas palabras de un condenado a muerte. Y por lo tanto revisten una especialísima importancia por el momento dramático en el que fueron pronunciadas. Y en esas palabras que llamamos la oración sacerdotal de Jesús, de ellas vamos a aislar 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Comienza Juan 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús. Claro, porque Jesús ya les venía explicando que Él se iba, que no se preocuparan, que les dejaría el Espíritu Santo, que Él había sufrido, que los suyos también sufrirían. Jesús iba preparando a sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Esa frase, amados, como cualquier otra frase en la Biblia, no está puesta ahí como un giro lingüístico para embellecer el texto y tiene un significado especial y también dramático. Esa frase, levantando los ojos al cielo, implica nada más y nada menos que no habiendo nada en la tierra sobre lo que Jesús pudiera poner su esperanza de salvación, Él tiene necesidad, como un hijo angustiado, de levantar los ojos hacia el único que podía librarle de la copa amarga que horas después iba a tener que beber, y que no le libró por amor a ti y por amor a mí. Yo soy de Asturias, aquí cerquita. Yo nací y crecí en un pueblecito que se llama Salinas, una playa hermosa, cerquita de Avilés. Algunos asienten, lo conocen, ¿verdad? Una playa bien bonita, casi tan linda como la de... ¿Cómo se llama la de ustedes? Xamil. Ayer anduvimos paseando por ahí, qué bonito. Coincidió la puesta de sol ahí entre las CIES, bonito paraje. Yo nací en Asturias, una tierra a la que me gusta volver porque parte de mi infancia y mis recuerdos están allí, y mis raíces. Tengo recuerdos bien hermosos con mi papi, él ya está con el Señor. Algunos domingos, porque no éramos creyentes, íbamos de pesca con papá.
por los ríos de Asturias a pescar las truchas. Tengo recuerdos hermosos de las mañanas cuando nos preparábamos con nuestras botitas, nuestras cestitas de mimbre, buscábamos las lombrices. Nunca pescábamos nada, pero eran momentos tan lindos con papá. Sí, eran tiempos hermosos, por la naturaleza, por los ríos. Yo tendría, no sé, 7 añitos quizá. A veces había tramos del río donde yo no me atrevía a pasar al otro lado. ¿Saben lo que hacía? Levantaba los ojos hacia mi padre y él me tomaba en sus brazos y me pasaba al otro lado. Ese es el sentido de esta frase. Cuando un hijo angustiado, sabiendo lo que le iba a acontecer, tiene necesidad de levantar los ojos hacia su padre. En mi caso, mi papá me pasó al otro lado. En el caso de nuestro Señor, el papá no lo recogió ni lo pasó al otro lado, porque tenía que cumplir una obra y un propósito para que usted y yo pudiéramos estar aquí. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué hora había llegado, hermanos? La hora en la que todas las profecías del Antiguo Testamento iban a tener un perfecto cumplimiento en la obra consumada de Cristo. La hora en la que el único y verdadero Cordero Pascual sin mancha, del que todo el Antiguo Testamento era antitipo y anunciaba, iba a tener su perfecto cumplimiento. La hora en la que la historia iba a pasar a denominarse en antes y después de Jesús. Dice el verso 4: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Miren qué interesante. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Esa palabra acabado en griego es teleion. Y ustedes saben bien qué es un teleion. ¿Han ido al teatro alguna vez? Claro que sí. ¿Saben lo que se corre o se baja cuando finaliza la obra de teatro? El teleion, indicando que la obra concluyó. He acabado la obra que me diste que hiciese. Teleion, el telón sobre la obra más importante de la historia, estaba a punto de bajarse, concluyendo: consumado es. Y en esas horas previas, Jesús pronuncia sobre sus discípulos sus últimas palabras, y de ellas, repito, sacamos esos 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Primer rasgo, verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál será? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren qué sencillo, porque saben, amados, en la Biblia lo sencillo es lo profundo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. El cristiano verdadero conoce a Cristo. Tiene una relación auténtica con Cristo. ¿Saben qué hace falta para conocer a alguien? Tiempo. Si usted no pasa tiempo con alguien, no puede conocer a esa persona. ¿Cuánto tiempo pasa usted con Dios? ¿Cuánto tiempo? Si el único momento en el que usted abre la Biblia, ora y lee es la iglesia, algo está fallando, hermanos. Porque el culto de labios del domingo ha de provenir de un culto de vidas santas y santificadas, de lunes a domingo. ¿Cuánto tiempo pasamos diariamente con Dios? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cada día, usted y yo, si queremos ser cristianos auténticos, lo primero que debe entrar en nuestra mente tiene que ser la palabra de Dios. Alguien dijo que la primera media hora o los primeros 15 minutos del día pueden ser el timón del resto de la jornada. Porque el creyente que no pasa tiempo conociendo a Dios no puede ir con la armadura que solo se puede obtener en la presencia de Dios. A mí me gusta la pizza. Esteban, también me gusta el marisco y otras cosas. Es que luego vamos a comer con los ancianos, lo digo porque no solo me limito a la pizza.
pero me gusta la pizza. Recuerdo un día, vivíamos en Barcelona. Los viernes, algunas veces con nuestro hijo, veíamos una película familiar y tomábamos pizza. Pero nuestro hijo le encantaba tomarla con Coca-Cola y no había Coca-Cola, total que bajé al bar que había abajo en el edificio y entré al bar viernes por la noche, mucho humo, mucho ambiente de fiesta. Yo me dirigí a la máquina de las Coca-Colas, eché una moneda, saqué un par de latas y subí. Y cuando llego a casa, María del Mar me dice, hueles a tabaco. Digo, cariño, pero si solo hice que entrar y sacar las latas. Y dice, no, ya lo sé, pero hueles a tabaco. ¿Saben por qué yo olía a tabaco? Porque yo no pude evitar, aunque no comulgase con el ambiente y con todo lo que se estaba dando en aquel bar viernes noche, yo no pude evitar ser contaminado con parte del ambiente que allí había. Cuando usted sale cada día de su casa al ambiente de este mundo y usted 7, 8, 10 o 12 horas después regresa, usted no puede evitar ser contaminado con parte de la ética del presente siglo malo. Anuncios publicitarios obscenos o con fotografías muy clarificadoras, situaciones de ética donde usted tiene que tomar una decisión u otra, cosas que ve, palabras que escucha. Cuando usted sale al ambiente de este mundo, tiene que salir equipado con la armadura de Efesios, porque los ataques del enemigo son muchos y muy variados. Y si no nos preocupamos en oración diaria delante de Dios de salir equipados con la armadura de Efesios, los dardos van a impactar nuestra vida. ¿Saben cómo opera un dardo? Una flecha es algo muy evidente. Mire, a usted le disparan una flecha en algún órgano vital y de un segundo al otro usted está muerto. El dardo es más sutil. Yo un día vi un reportaje de la tribu de los jíbaros, por ahí por el Amazonas, en Brasil. Y era bien interesante porque los indios iban por la selva y entonces tomaban un puercoespín y le arrancaban un pincho, ya tenían el dardo. Luego se iban por las zonas húmedas buscando unas ranitas multicolores chiquititas que aquí en el cogote tienen una glándula hipervenenosa. Y entonces con el dardo impregnan de veneno letal. Y luego tienen unas cerbatanas de bambú tan grandes como ellos. Y es interesante porque el hombre ponía el dardo en la cerbatana, apuntaba por ahí a la copa del árbol a algún monito que iba por ahí saltando. Y mire, apuntaba y de repente disparaba el dardo. Y al monito le impactaba. Bueno, una cosa chiquitita. El monito seguía saltando. ¿Saben qué ocurría? Lenta pero imperceptiblemente aquel veneno letal iba paralizando su sistema nervioso y al cabo de 6 o 7 minutos el monito caía fulminado. Así opera el enemigo en nuestras vidas. Cuando no salimos equipados con la armadura de Efesios, que solo se puede obtener en la presencia diaria de Dios, conociendo a Dios. Y entonces, mire, cuando los dardos del enemigo logran impactar en nuestra vida, pareciera que no ocurre nada, pero lenta e imperceptiblemente nuestro sistema espiritual se va secando. Y usted puede incluso acudir con la palabra. Usted puede asistir a los domingos y a las reuniones de oración y estar seco espiritualmente. Por eso qué importante que no olvidemos que el primer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico es que el cristiano auténtico, hermanos, conoce a Dios. Pero para conocer a Dios hay que pasar tiempo con Dios. ¿Saben el problema? Que nosotros vivimos en Occidente. En Occidente todo va muy a prisa. Aquí el tiempo se mide en términos de productividad. Saben que para tiempo en griego hay 2 palabras, básicamente, cronos y kairos. Usted y yo, en Occidente, bajo el sistema capitalista de consumo, donde todo va demasiado rápido, utilizamos el sentido cronos del tiempo. El tiempo lineal, implacable y consecutivo que va pasando. Parece que en nuestra sociedad pararte y reflexionar es una pérdida de tiempo. Pero la Biblia no está escrita en clave occidental, está escrita en clave oriental. Y en Oriente, el sentido del tiempo no es cronos, reloj lineal y consecutivo que va pasando, no, es kairos. Si para cronos hablamos de un reloj, para kairos hablaríamos de una brújula, el sentido en el que empleamos el tiempo. ¿Verdad que cuando leemos los salmos, a veces encontramos una palabrita por ahí que dice Selah? Ese es el tiempo kairos.
detente, medita, reflexiona. Y no podemos tener una vida cristiana efectiva y victoriosa si no pasamos tiempo con Dios. A veces uno va por las carreteras de cualquier lugar de España y ve esos camiones inmensos de Camsa, de Repsol, de Cepsa, que llevan miles o cientos y cientos de litros, miles seguramente, de gasolina para repartir. Pero uno no se da cuenta que esos camiones en realidad tienen dos depósitos. Uno muy grandote, lleno de miles de litros, y otro mucho más chiquitito bajo la cabina del que conduce. Pero si ese pequeño depósito chiquitito no está lleno, ¿de qué sirve todo lo que está detrás? No sirve de nada. ¿De qué sirve la teología, el estudio, que sería el bidón bien grandote, si mi corazón, si mi pequeño depósito de mi relación con Dios no está lleno? Yo no estoy en contra de la teología. Dirijo y fundé un seminario bíblico online. Yo creo en la teología como una herramienta importantísima. La teología es buena, pero no es lo mejor. ¿Recuerdan a Marta y María? Lo que hacía Marta, ¿ustedes creen que era malo? No era malo, era bueno. Ella servía y bajo la hospitalidad oriental, el servicio a un huésped estaba por encima de todo. Lo que hacía Marta no era malo, es que era bueno. Pero ¿saben lo que hacía María? María no hacía lo bueno, hacía lo mejor. Porque el creyente, bueno, quizá el que no es creyente tiene que elegir entre lo malo y lo bueno, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que elegir entre lo bueno y lo mejor. La asistencia a la iglesia es buena, pero no es lo mejor. Lo mejor está en la presencia diaria de Dios entre Él y usted para que le equipe con las herramientas necesarias para que sepa hacer frente a los ataques del enemigo. Primer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. El cristiano auténtico pasa tiempo con Dios, conoce a Dios, tiene una relación diaria con Dios. Segundo rasgo, no se preocupen que el resto no son tan largos, Segundo rasgo, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Segundo rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. El cristiano auténtico guarda la palabra de Dios. Es decir, el cristiano auténtico obedece, cumple, encarna y vive la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios no es para ser leída, ni predicada, ni estudiada, que sí, pero sobre todo es para ser aplicada. ¿Y saben dónde? No aquí. Aquí todos venimos más o menos bien vestiditos, todos cantamos más o menos bien. La realidad de nuestras vidas, la autenticidad de nuestro cristianismo no se mide aquí, se mide cuando traspasando las puertas del templo llegamos a la realidad cotidiana de nuestras vidas, a nuestra familia. El cristianismo efectivo se mide en nuestro papel como esposos y como esposas, como padres, como madres, como hijos, como hijas, como vecinos, como trabajadores. Esa es la arena donde hay que evidenciar lo que aquí se canta, se ora, se lee, se estudia y se predica. Por eso el segundo rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico es que el cristiano auténtico cumple la palabra de Dios, la pone en práctica, la encarna, la obedece, la vive. A María del Mar le gusta decir que los creyentes a veces tenemos deficiencia de vitamina A. Y ella hace la pregunta, ¿cuál será la vitamina A? Además empieza por A. Y bueno, pues amor, que como que encaja. No, ella dice no. Los creyentes tenemos deficiencia de vitamina A, aplicación. Miren, y es verdad, hermanos, muchos de nosotros sabemos, entendemos, podemos memorizar versículos de carretilla, pero nos cuesta la vida misma que de nuestra creencia eso pase a nuestra experiencia. Y si se queda en nuestra creencia, solo es teología hueca que sirve para poco. Cuando creencia y experiencia se casan, eso se llama integridad. Y usted y yo somos llamados a ser íntegros. Nuestra creencia tiene que avalarse por nuestra experiencia. Por eso el creyente auténtico obedece, encarna, vive y cumple la palabra de Dios, fuera de las puertas del templo y en la arena pública de nuestras distintas responsabilidades. Tercer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido
glorificado en ellos. Miren, el cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. Y no hablo de perfección, que nadie es perfecto. Siempre que usted vea la palabra perfección referida a un creyente, la traducción es madurez. No perfección en el sentido de sin mancha y sin pecado y nada de eso. Aquí nadie es perfecto, pero usted y yo somos llamados a glorificar a Cristo con nuestra conducta. Todos caemos, todos cometemos errores, eso es inevitable. La palabra establece que el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero usted sabe, en un camino hay tropiezos y hay baches. Y en un camino de pronto uno tropieza y a veces hasta se cae. A Dios no le importa tanto que usted tropiece como sobre todo que se levante, se sacuda el polvo, aprenda del error cometido, pida perdón y continúe en el camino de la perfección, porque el que ande, no el que ya llegó, porque ninguno hemos llegado, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Por eso el tercer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico es que el cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. ¿Alguno de ustedes tiene el pescadito ahí en la trasera de su coche? ¿O aquí ustedes no llevan eso del...? Algunos sí, ¿verdad? Yo también lo tengo. Yo soy de esos que a veces corro el riesgo de perder la santidad al volante. Y hace alguien algo indebido o se salta... Y a mí me nace una cosa de bajar la ventanilla y de decirle, ¿no? Y muchas veces, bueno, no muchas, pero algunas veces María del Mar me ha dicho, cuidadito, que llevas el pez detrás y lo que hagas o digas va a honrar o no a aquel a quien representas. Por eso el cristiano auténtico tiene que glorificar a Cristo con su conducta, porque puede ser que usted no tenga el pescadito en el coche, puede ser que no tenga ni coche, pero si usted es cristiano, tiene el pescadito aquí. Y lo que usted haga o diga con su conducta fuera de las puertas del templo va a honrar o a deshonrar a aquel a quien representa. Pero aún más allá, lo que usted haga fuera de las puertas de esta iglesia, la de la calle Colombia, va a honrar o a deshonrar no solo a Cristo, a quien usted representa, sino a la iglesia de la cual es miembro. Qué importante que cuando salimos por las puertas del templo nos demos cuenta que somos miembros del cuerpo de Cristo que se reúne en la calle Colombia y que tenemos que honrar y glorificar a Cristo con nuestra conducta, aunque a veces nos cueste y tropezamos y podamos caer. María del Mar y yo pastoreamos por 5 años una iglesia en Mallorca. Fueron años duros y difíciles, pero donde el Señor nos enseñó algunas cuestiones importantes. Teníamos un anciano que era alemán, miren, era un tipo inmenso, se llamaba Henk, tipo que imponía con su presencia. Tenía una empresa de telecomunicaciones que se llamaba Astrasa. Y un mal día, uno de sus empleados se pone enfermo, tenía mucho trabajo y tuvo que contratar sin demasiadas referencias a la primera persona que le llegó. Contrató a un señor, le puso la camiseta con el logotipo de la empresa y lo puso a trabajar jueves, viernes, se despiden el viernes hasta el lunes y el alemán, el anciano de nuestra iglesia, paseaba con su esposa el sábado en la tarde y escuchan en un restaurante una algarabía, unos gritos, unas voces y cuando van a mirar, ¡qué sorpresa! Se encuentran al empleado que había contratado 3 días atrás completamente borracho, con un vaso de whisky en la mano diciendo tonterías. Pero ¿saben lo que hizo que al alemán, y cuando a un alemán se le sale eso, ¿verdad?, que llevaba puesta la camiseta que decía Astrasa? El alemán, nuestro amigo, se fue a por el hombre, lo agarró por el pecho y le dijo: desgraciado, estás manchando el nombre de mi empresa, quedas despedido. Y lo echó. Lo echó. Bueno, era alemán y brutote, pero era cristiano a fin de cuentas. No hay nadie alemán aquí, ¿verdad? Es broma, claro. Y entonces el hombre llega a su casa, toma asiento y abre la palabra y siente que Dios le dice: así me siento yo también cuando no me honras con tu conducta. Y es que usted y yo, si nos llamamos cristianos, estamos obligados, en la medida que nos toque y podamos, a glorificar a Cristo con nuestra conducta. Aún a pesar de nuestros fallos, aún a pesar de nuestras debilidades,
tenemos que honrar a aquel de quien recibimos el nombre de cristianos. Primer rasgo, por tanto, el cristiano auténtico conoce a Dios, pasa tiempo con Dios. Segundo, el cristiano auténtico obedece, cumple y guarda la palabra de Dios. Tercero, el cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. Cuarto, son 6. Perdón, verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El cristiano auténtico tiene que tener el gozo de Cristo. Pero gozo, como saben bien, no es que uno ande como medio metro elevado del suelo en un aparente estado de felicidad permanente y con una sonrisa de oreja. No, eso no es gozo, eso es mentira. Gozo es una condición interna que permanece aún a pesar de las circunstancias externas. Pero el cristiano auténtico está llamado a tener el gozo de Cristo. A veces vemos hermanos que van por ahí como con cara de vinagre, ¿verdad? Y parece que menos gozo cualquier otra cosa. Usted y yo somos llamados a tener el gozo de Cristo, aún a pesar de las pruebas, de las luchas, de los problemas y de las dificultades, porque saben, el refrán popular de mientras hay vida hay esperanza, yo lo pongo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida, porque quien espera algo, quien anhela algo, quien tiene un ideal por el que vivir, tiene un motor que le anima, aún a pesar de las circunstancias presentes. Miren, cuenta una historia que en un país por ahí lejano, un príncipe convoca un concurso de pintura. Y entonces el lema del cuadro que había que pintar era un cuadro que reflejara la paz que podemos tener en este mundo. Ese era el motivo del cuadro, la paz que podemos tener en este mundo. Fueron presentados muchos, solo 2 llegaron a la final para que el príncipe decidiera cuál de ellos reflejaba bien la paz que podemos tener en este mundo. Uno de esos cuadros era un bello atardecer en una playa del Caribe. Mire, donde el rojo del sol fundiéndose en el horizonte, la arena blanca y fina, las palmeras. Mire, uno miraba el cuadro y le daba una paz. Sobre todo porque cuando miraba el otro cuadro, en el otro cuadro había pintada una tormenta. Mire, los árboles doblados como por la furia del viento, una cascada impetuosa de agua parecía salir del cuadro. Uno miraba el cuadro y menos paz le entraba de todo. Pero cuando uno se fijaba detenidamente, tras la cascada de agua, había un nido de pajaritos. Y había 2 pajaritos pelones así. Y la mamá dándoles de comer. Entonces el príncipe se acerca al cuadro de la tormenta y dice, este es el cuadro que mejor refleja la paz que podemos tener en este mundo. Porque en este mundo podemos tener paz a pesar de la tormenta. Porque paz no es ausencia de problemas, pero sí gozo y esperanza en medio de ellos. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es aquella situación que no puedes resolver? Hay problemas de enfermedad, hay problemas de falta de trabajo, hay problema de ausencia de relaciones significativas en algún área con algún pariente, con algún familiar. ¿Cuál es tu gigante? Porque paz no es ausencia de problemas, pero sí gozo y esperanza, aún en medio de ellos. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me quitarás el valle de sombra de muerte, ¿verdad? No. Dios no nos quita los problemas, porque a través de ellos Él usa nuestro dolor y nos enseña grandes lecciones que quizá de otra forma nunca entenderíamos. El dolor nunca es gratis en la vida del creyente, siempre es usado por Dios. Las carencias nunca son porque sí, porque a los que aman a Dios todas las cosas, aún las difíciles, nos ayudan para bien. Y Dios nunca nos quita el valle de sombra de muerte, pero sí se compromete a tomarnos de la mano y pasarlo con nosotros. Porque gozo no es ausencia de problemas, pero sí paz y esperanza en medio de ellos. Quinto rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, verso 21. Para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. El quinto rasgo que debe de caracterizar nuestra vida como cristianos auténticos es que el cristiano auténtico busca la unidad. La unidad es una condición indispensable del creyente, porque dice en 2 ocasiones el texto que tenemos que ser uno para que otros crean que somos auténticos. La unidad es una marca distintiva del cristiano. Un día la esposa de este señor alemán que mencionamos, el anciano de la iglesia, tuvo un sueño y lo compartió en la iglesia. Usted sabe, los sueños son muy subjetivos, pero representan la experiencia de una persona. Y ella dice, yo soñé que se aparecía, me venía el Señor Jesús con un semblante de profunda tristeza y me decía, he reducido todos los mandamientos a uno solo, ¿verdad? Dice la palabra, porque toda la ley y los mandamientos en esta sola sentencia se resumen, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. He reducido, sentía que Dios le decía, Jesús, todos los mandamientos a uno solo y ni siquiera ese sois capaces de cumplir. ¿Cómo nos cuesta buscar la unidad? Problemas entre esposos que no se hablan, que viven vidas separadas y aisladas, problemas entre padres y hijos que se enquistan y nos acostumbramos a convivir con esas situaciones de amargura, de dolor o de indiferencia, problemas entre iglesias, sí, porque unos piensan que el Señor viene antes, otros creen que viene en medio y otros creen que viene después, y entonces hay divisiones y hay denominacionalismos, y el Señor nos llama en su palabra en tantas ocasiones a que busquemos la unidad y a que la persigamos como una marca distintiva para que otros crean que realmente somos auténticos. El cristiano auténtico está llamado a buscar la unidad. Unidad en la familia, unidad en la iglesia, unidad en lo laboral, unidad como vecinos. La unidad es una condición indispensable para que otros crean. Sexto y último rasgo. 26, verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Bueno, está en último lugar, pero si este rasgo falta, ¿verdad? Apaga y vámonos. El cristiano verdadero, el cristiano auténtico, tiene que tener una conducta presidida por el amor de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un día una niña tuvo un sueño, bueno, una pesadilla, y la pobrecita se despertó llorando, angustiada, y llamó a su mamá. Y la mamá la abrazó, y la mamá le dijo, hijita, Dios te guarda, Dios está contigo siempre, no tengas miedo. Y con la ingenuidad que tienen los niños a veces, la niñita le responde, mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel. Usted sabe lo que somos nosotros. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la piel de Dios. Cuando usted abraza, es Dios quien abraza. Cuando usted le da una palabra de aliento a alguien que está sufriendo, es Dios quien lo alienta. Porque Dios se sirve de su cuerpo y de su piel para bendecir a los demás. El cristiano auténtico tiene que tener una conducta presidida por el amor de Dios, por el abrazo, por el cariño, por el aliento, por las palabras de afirmación. Ya hay bastantes espinas, ¿verdad? Que nuestro paso por esta tierra deje huellas de bendición, deje palabras de aliento, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo, somos la piel de Dios, y los que tenemos que evidenciar que el amor sí es posible, que el amor no es una palabra, no, el amor se evidencia, y somos usted y yo. En primer lugar, en nuestro contexto, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, porque el cristiano auténtico está llamado a tener una conducta presidida por el amor de Dios. Miren, aquí hay 6 rasgos, y la verdad es que cuando uno los enumera, se da cuenta de que ser cristiano o llamarse cristiano
no es poca cosa, ¿verdad? El cristiano auténtico conoce a Dios. El cristiano auténtico obedece la palabra de Dios. El cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. El cristiano auténtico tiene el gozo de Cristo. El cristiano auténtico busca la unidad con el resto del cuerpo. El cristiano auténtico tiene una conducta presidida por el amor de Dios. Quisiera terminar en oración, pero antes me gustaría contarles una última ilustración. Ya termino, 5 minutos máximo. Usted sabe que la Biblia dice en Romanos que usted y yo no somos vencedores, ¿verdad? Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual ni la muerte, ya sabemos. Yo nunca había entendido, hermanos, lo que implicaba ser más que vencedor. Y un día alguien me lo explica y me dice, imagínate un combate de boxeo. Y le digo, pero bueno, hermano, pero qué poco espiritual, de pronto un combate de boxeo. Y me dice, no, pero ¿acaso no dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir? Digo, bueno, le voy a abrir una matrícula gratuita en nuestro seminario y ahí le enseñarán algunas cuestiones. Y el hermano me dice, es igual, imagínese un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados y donde hay en juego un cheque de 50 millones de euros. Comienza el primer asalto. Tipos inmensos, empiezan a darse de bofetadas. No hay un claro vencedor. Y en el último, ¿cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? 12 o 15. O sea que ustedes ven boxeo. Llega el último asalto, 13, 15, yo no sé. Y en un golpe de gracia uno de ellos, pum, derriba al contrario. Pero el propio vencedor está con el labio abierto, la ceja partida, la nariz doblada. Y el árbitro le levanta la mano y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados y le da un cheque. ¿Cuánto dije? 50, no, pongamos 100. 100 millones de euros. El hombre llega a su casa y toca la puerta. Cuando su mujer abre, la pobrecita se lleva las manos a la cabeza. Dios mío, pero ¿cómo viene? Porque el pobre no puede ni hablar. El hombre solo acierta a entregarle el cheque de 100 millones de euros. ¿Usted sabe quién fue el vencedor? El vencedor fue él. ¿Usted sabe quién fue más que el vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe, fue beneficiaria de un cheque de 100 millones de euros. Traspase usted eso a la obra de Cristo. Él fue quien llevó todos los golpes, todos los insultos, todas las afrentas. Él es quien fue crucificado, él fue el vencedor. Y cuando un día en su historia personal con Dios, él se acerca y le extiende un cheque que no tiene precio porque es un pasaporte a la identidad verdadera y la vida eterna. Cuando usted por la gracia y la fe acepta el cheque, él fue el vencedor. Y usted sin recibir ni un solo golpe, fue hecha más que vencedora. No podemos bajar el listón de una vida cristiana por la cual nuestro Señor pagó tan alto precio. Cierra tus ojos ahí. Padre amado, en esta mañana y delante de tu presencia, te damos tantas gracias, papi, por enviar a tu Hijo, tu único Hijo, sí, para salvarnos a cada uno de nosotros. No somos dignos. Jamás por nuestros propios méritos podríamos llamarnos hijos tuyos. Pero tú enviaste a Jesús, tu único Hijo, para que pagara el precio altísimo y que hoy podamos estar aquí. Señor, somos más que vencedores. Gracias por tu sacrificio y ayúdanos en nuestra vida a revisar si estamos siendo cristianos auténticos, Padre. Si estamos pasando tiempo diario contigo, buscando tu presencia. Si estamos honrándote con nuestra vida, Padre. Si estamos obedeciendo, guardando, cumpliendo tu palabra. Ayúdanos a revisar si te estamos glorificando con nuestra conducta o estamos glorificando y honrando a otras cosas. Ayúdanos a tener tu gozo, que está por encima de las pruebas y circunstancias de la vida. Ayúdanos, Padre, a buscar esa unidad que nos debe de caracterizar como hijos tuyos. Y ayúdanos a tener una conducta presidida por tu amor, Padre.
ese amor que cubrirá multitud de pecados. Llénanos de tu presencia en esta mañana. Ayúdanos a ir a la realidad cotidiana de nuestras vidas, a la arena de la autenticidad de nuestro cristianismo, y ayúdanos a poder comenzar la semana, Señor, revisando nuestra actitud y dándote gracias por el inmenso precio que tú pagaste y por el cual hoy podemos estar aquí. Bendícenos a cada uno en particular, Padre. Tú sabes nuestras luchas, nuestras luces y nuestras sombras. Tú conoces nuestras necesidades. Aliéntanos, fortalécenos y llénanos de tu presencia, la única que puede darnos aliento y esperanza en medio de la oscuridad de este mundo. En ti creemos, en ti descansamos, por ti somos y por tu nombre precioso oramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.